Muy buenas a todos los que me conocéis y los que no me conocéis. Soy Juan Antonio Leiva y me han pedido que organice una serie de vídeos para hablar sobre el Concilio Vaticano II. El pasado mes de octubre celebramos el 60 aniversario de la apertura del concilio y creo que es una ocasión estupenda para recordar lo que nos enseñó el concilio, para recordar ese acontecimiento y sobre todo para que lo podamos hacer vida en nuestra experiencia personal, en nuestra familia, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos y en el mundo entero. Porque ya veremos que el Concilio Vaticano II tiene una amplitud que llega al mundo entero. Creo que para entender qué es el concilio podemos retroceder en el tiempo al primer concilio de la historia, que se conoce como el Concilio de Jerusalén, y tuvo lugar, parece ser, alrededor del año 51. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que después del acontecimiento de Pentecostés, después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo se expandió por todo el mundo, empezó a expandirse. Los primeros receptores, los primeros conversos, en su mayoría provenían de un ambiente judío, es decir, estaban esperando ese Mesías prometido por Dios a través de los patriarcas, anunciado por los profetas, y reconocieron en la figura de Jesús de Nazaret ese Mesías esperado. Entonces, de alguna manera, y lo simplifico mucho, ¿no? Me lo llevo un poco al extremo, digamos que esos primeros conversos que venían del judaísmo debían tener la sensación de que eran los cristianos de verdad. Eran el pueblo elegido, habían estado esperando, habían estado rezando, orando en el templo, formándose en la sinagoga y ya todo había culminado en Jesucristo. ¿Qué pasó? Pues que la buena noticia llegó a ambientes que no eran culturalmente judíos, por ejemplo, ambientes griegos o ambientes paganos. Claro, los del pasado griego, que se llaman judaizantes, vivían todavía las costumbres judías, por ejemplo, la circuncisión, la prohibición de comer determinados alimentos, la práctica todavía de ciertas normas rituales. Y claro, esto le venía un poco largo a los que nunca habían sido judíos o culturalmente no habían vivido en ese ambiente. Así que se creó una especie de fricción entre los judaizantes y los que no eran judaizantes. Entonces se reúnen todos los apóstoles junto con toda la comunidad, o gran parte de la comunidad, y abordan este problema. Hablan, se escuchan y sobre todo rezan e invocan al Espíritu Santo. Entonces los apóstoles deciden, por intercesión del Espíritu Santo, no por autoridad, no por consenso, no por votación, sino todos ven en esta decisión, toda la comunidad ve en esta decisión un dictamen, una solución del Espíritu Santo, pues decide no imponer más cargas a los que no provenían del judaísmo y que pudieran continuar su vida sin circuncidarse, etc., ¿no? Bueno, pues esto es un concilio. Estos son de una manera muy similar. Han ocurrido todos los concilios de la Iglesia y también así ocurre el Concilio Vaticano II. Ha habido pocos concilios universales en la Iglesia. Ha habido muchos concilios provinciales, nacionales, por diócesis, pero concilios universales han habido muy pocos. De hecho, no se sabe cuánto ha habido. ¿Por qué? Porque hay gente que dijo, no podemos considerar a este concilio universal porque faltaban yo no sé quién, o porque los de lengua de yo no sé quién no estaban. Entonces, pues no hay consenso en cuántos concilios hay. Lo que sí nos puede servir es saber cuál fue el último gran concilio universal que tuvo la Iglesia. Y fue el Concilio de Trento, que seguro lo habéis escuchado, y desde entonces ha llovido mucho. El Concilio de Trento es del año 1563, de final del Renacimiento, y ha llovido por mucho desde entonces, ¿no? Fue el último gran concilio de la Iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II fue un grandísimo acontecimiento. Todos los concilios se nombran por el lugar en el que se celebraron. El Concilio de Nicea, el Concilio de Éfeso, el Concilio de Florencia, y además tienen un número
si no es el primer concilio que se celebra ahí. Por ejemplo, en Constantinopla hubo varios concilios, pues está el primero de Constantinopla, el segundo de Constantinopla, etc., ¿no? El Concilio Vaticano II se llama segundo porque hubo un Concilio Vaticano primero, o mejor dicho, un intento. Os cuento una anécdota, y es que el Concilio Vaticano I fue promulgado por el Papa Pío IX, y esto para los granadinos es un poco significativo. Pío IX fue el Papa que promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción, que era un dogma muy querido en Granada y muy pedido. Antes de que fuera un dogma, la sociedad granadina pedía, creía y confiaba en la Inmaculada Concepción de María. Por eso, cuando se proclamó el dogma, se erigió una estatua por el triunfo de la Inmaculada Concepción, que está en la Plaza del Triunfo. Además, un pastelero de Granada, como agradecimiento, inventó un pastelito en honor al Papa Pío IX, que ya sabemos todos cómo se llama, el Pío IX, que es el buque insignia de los postres granadinos. Bueno, pues este concilio no se llegó a terminar por problemas políticos. Fue en el Vaticano, en la Ciudad del Vaticano, pero Italia no estaba unificada, era una serie de provincias autónomas, de regiones autónomas, se estaba unificando y hubo un conflicto bélico. Así que ante esta escalada de violencia, pues los obispos abandonaron el Vaticano, abandonaron Roma y este concilio se quedó inconcluso. Se elaboraron ciertos documentos, pero es cierto que se quedó sin terminar. Fue el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, el que convocó, el que anunció la creación de un gran concilio de la Iglesia el 25 de enero de 1959. Y no digo la fecha para martillaros con datos, sino porque el 25 de enero es un día muy significativo, el día de la conversión de San Pablo. Y es un día en el que se tienen actividades en toda la Iglesia que promueven la unidad entre los cristianos, el ecumenismo, pues entre protestantes, evangélicos, anglicanos, etc. Ese es el ecumenismo, la unidad de todos los que creemos en Jesucristo, ¿no? Bueno, pues, y es que la idea de Juan XXIII era precisamente esta, hacer un gran concilio que fomentara de alguna manera la unidad, la reconciliación entre todos los que creemos en Jesucristo. Por eso se anuncia en una fecha que no tiene nada de casual, el 25 de enero. Bueno, ¿qué idea tenía en la cabeza Juan XXIII cuando crea el concilio? Pues tenía en la cabeza lo siguiente, y es que el mundo había avanzado, el mundo se había movido, estamos en los años 60, revolución por todos lados, revoluciones tecnológicas, revoluciones sociales, revoluciones familiares, revoluciones laborales, y sin embargo, la Iglesia de alguna manera mantenía algunas determinadas formas que quizá podían ser un poco anacrónicas para la sociedad. Entonces Juan XXIII decía que él no quería, utiliza una palabra muy bonita, ¿no?, que no hubiera ningún desgarro en aquellas personas que vivían su pertenencia a la Iglesia y vivían su estar en el mundo, ¿no? Pues que por culpa de anacronismos, decía él, no hubiera un desgarro entre una persona que está en un mundo que evoluciona, que cambia, y una Iglesia que en determinados aspectos podía resultar un poco anacrónica, un poco fuera de lugar, ¿no? Esta es la idea que él tenía en mente. Y el concilio se crea con 4 grandes objetivos. El primer objetivo era acrecentar la fe de los fieles, los bautizados, los que están dentro de la Iglesia, acrecentar su fe. Segundo, renovar aquellos aspectos, aquellas instituciones, aquello que se puede cambiar, ¿no? La Iglesia tiene determinados elementos que pertenecen al núcleo mismo de la fe y que obviamente no se pueden cambiar, pero sí tiene aspectos que son cambiantes. Bueno, pues reflexionar sobre esos aspectos cambiantes para ver si hay que cambiar alguno. Segundo objetivo. Tercer objetivo, la unidad de los cristianos, el ecumenismo, ¿no? Que todos aquellos que confiáramos, que profesáramos la fe en Jesucristo, Hijo único de Dios, estuviéramos unidos.
nos uniéramos más. Y luego, un cuarto objetivo evangelizador, ¿no? Fomentar, propiciar, impulsar todo aquello que acercara a todo el mundo a la Iglesia, ¿no? Es decir, aquí tenéis vuestra casa, a llevar a los que no conocen a Jesucristo la buena noticia del Evangelio, ¿no? Bueno, pues nació con esos 4 objetivos, para los propios cristianos, para los que creen en Jesucristo y para el mundo entero. Y en el fondo, ¿qué es el concilio? Yo diría que este es el núcleo. En el Concilio Vaticano II, y esto lo dijo Pablo VI, porque claro, el Concilio Vaticano II lo anuncia, lo abre Juan XXIII, con tan mala fortuna que muere en mitad del concilio y no lo termina. Lo termina Pablo VI. Pablo VI dice: el Concilio Vaticano II es una reflexión que la Iglesia hace sobre sí misma. Lo dice, creo que las palabras eran, hace un movimiento reflexivo. La Iglesia se mira a sí misma. Para 2 cosas. Primero, para conocerse y para definirse mejor. Para conocer quién es la Iglesia y para definirse. Yo soy esto y no soy esto, ¿no? ¿Y eso para qué? Pues para conocer la palabra de Dios, la palabra de Cristo que hay en la Iglesia. Y con eso, reavivar la fe de los fieles y evangelizar la sociedad que rodea a la Iglesia. Es decir, la Iglesia se va a mirar para saber quién es, delimitarse y descubrir la palabra de Dios que hay dentro de ella. Y con esa palabra de Dios reavivar, fortalecer la fe de los fieles, de los que son cristianos, y evangelizar los que están alrededor de la Iglesia en el mundo que le ha tocado vivir, en un mundo que está al final del 2.º milenio, que se dirige hacia el 3.er milenio, ¿no? Pues a la Iglesia de ese mundo, que ya no era la Iglesia del siglo XVI, del Concilio de Trento, que había cambiado, pues ¿cómo evangelizar a ese mundo? Por eso, no es que la Iglesia se adapte al mundo, es que la Iglesia piensa en cómo puede evangelizar, cómo puede llevar el mensaje de Jesucristo a un mundo que ha cambiado. ¿De acuerdo? Es diferente y es mucho más bonito esta segunda acepción. No cambia la Iglesia, sino que la Iglesia piensa cómo puede evangelizar a un mundo que ha cambiado. Juan XXIII también decía, y me vaya a permitir que lo lea porque es muy bonito y no quiero contaminarlo con mis palabras, ¿no? Dice: lo que se pide a la Iglesia es que infunda en las venas de la sociedad actual la fuerza perenne, vital y divina del Evangelio. Bueno, pues ese Evangelio que está vivo, que llegue al mundo actual, que no se quede para unos pocos, que llegue para todos. Y los que están dentro, que revivan su fe. Y los que están fuera, que llegue vida, que vean que ahí hay vida, ¿no? Muy bien, pues voy a ir terminando ya. Deciros que este concilio fue muy numeroso, tuvo casi 2.500 participantes, 2.500 obispos. En el Concilio de Trento había poco más de 900 y aquí 2.500. Además invitó a periodistas, a teólogos, a expertos, a consultores, a líderes de movimientos, a superiores de instituciones religiosas, a maestros religiosos, se invitó a ortodoxos, se invitó a protestantes, se invitó a representantes de otras religiones, se invitó a laicos. Fue un concilio que estuvo muy abierto. Y un concilio que elaboró una serie de documentos. Hablaremos de los documentos en el siguiente vídeo y bueno, espero que os haya quedado un poco claro o dibujado qué es un concilio y cuál fue el objetivo y la finalidad de este concilio, el Concilio Vaticano II. Espero que haya ayudado y nos vemos en otro vídeo.